¿Y si te dijera que el objeto más sagrado del judaísmo no era simplemente un cofre decorativo, sino un dispositivo tecnológico avanzado? Que las instrucciones detalladas en la Biblia para su construcción no eran rituales religiosos, sino especificaciones de ingeniería. Que podía generar suficiente energía eléctrica para matar instantáneamente. Que servía como comunicador con una inteligencia no humana. Y que fue tan peligroso que matar a alguien que lo tocaba incorrectamente no era castigo divino, sino consecuencia automática de contacto con alto voltaje. El Arca de la Alianza es descrita con precisión extraordinaria en el libro de Éxodo. Dimensiones exactas. Materiales específicos. Métodos de construcción detallados. Advertencias explícitas sobre cómo transportarla y quién podía acercarse. Y cuando la examinas no como artefacto religioso, sino como dispositivo técnico, algo asombroso emerge. Las especificaciones describen lo que los ingenieros eléctricos modernos reconocen inmediatamente como un capacitor de alto voltaje. Hoy vas a descubrir qué era realmente el Arca de la Alianza. Cómo funcionaba como dispositivo eléctrico. Por qué mataba a quienes la tocaban. Que era la voz de Dios que hablaba desde el propiciatorio. ¿Dónde está el arca ahora y por qué ha sido ocultada? ¿Y qué conexión tiene con tecnología extraterrestre o intervención de los Anunnaki que discutimos en vídeos anteriores? Esta no es interpretación mística o teología especulativa. Es análisis de ingeniería de un dispositivo cuyas especificaciones están escritas en texto sagrado. Y cuando aplicas física moderna a descripciones antiguas, la verdad que emerge es más extraña que cualquier ficción. Prepárate para ver la Biblia con ojos de ingeniero. Pero primero, si buscas la verdad tecnológica oculta en textos religiosos, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Este vídeo revelará que lo que llamamos milagros podrían haber sido máquinas. Comencemos. Las especificaciones bíblicas. Instrucciones de ingeniería. La descripción del Arca de la Alianza aparece en Éxodo capítulo 25, versículos 10 al 22. Dios le da a Moisés instrucciones precisas para su construcción. Examinemos estas especificaciones como si fueran un manual técnico. Dimensiones: 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Un codo bíblico es aproximadamente 46 centímetros, haciendo el arca aproximadamente 115 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Estas no son dimensiones simbólicas. Son proporciones específicas que crean capacitancia eléctrica óptima. Materiales. El núcleo es madera de acacia, también llamada madera de sittim. La acacia es extremadamente dura, densa y duradera. Crucialmente, es un excelente aislante eléctrico cuando está seca. El cofre de madera forma el dieléctrico, el material aislante entre conductores en un capacitor. Recubrimiento. La madera debe ser cubierta completamente con oro puro, por dentro y por fuera. Oro es uno de los mejores conductores eléctricos. Nunca se corroe. Permanece conductor indefinidamente. 2 capas de oro separadas por madera de acacia crean exactamente la estructura de un capacitor: conductor, aislante, conductor. El propiciatorio. La tapa del arca, llamada el propiciatorio o caporet en hebreo, es descrita como oro puro batido. Sobre ella hay 2 querubines, también de oro batido, con alas extendidas que se tocan sobre el centro del propiciatorio. Los querubines no son decoración. Son electrodos. Sus alas formando un arco crearían el espacio de chispa donde la energía almacenada en el capacitor podría descargar. Las varas de transporte. 4 anillos de oro son fundidos en las esquinas del arca, y a través de ellos se insertan varas de madera de acacia cubiertas en oro. Crucialmente, las varas nunca deben ser removidas. ¿Por qué? Porque las varas son aisladas, cubiertas en oro pero con núcleo de madera no conductora. Proveen el único método seguro para transportar el arca sin tocar directamente el conductor externo de oro.
Cuando ensamblas estos componentes según las especificaciones bíblicas, has construido un capacitor Leiden, un dispositivo para almacenar carga eléctrica. Pero la pregunta obvia es, ¿cómo se cargaba? La fuente de energía, electricidad estática y potencial atmosférico. Los capacitores no generan electricidad, la almacenan. Entonces, ¿de dónde venía la carga del arca? Una teoría es electricidad estática generada por movimiento. Cuando el arca era transportada a través del desierto, el movimiento constante sobre arena seca, combinado con el roce de las telas que la cubrían, generaría tremenda acumulación de carga estática. Cualquiera que haya caminado sobre alfombra en clima seco y luego tocado metal sabe que la electricidad estática puede acumular miles de voltios. El oro exterior del arca acumularía esta carga. La madera de acacia, siendo un excelente aislante cuando está seca, evitaría que la carga se filtrara. Con el tiempo, a través de días de viaje por el desierto, la diferencia de potencial entre las capas interior y exterior de oro podría alcanzar decenas de miles de voltios. Otra teoría más especulativa es que el arca estaba diseñada para aprovechar el potencial eléctrico atmosférico. Hay una diferencia de voltaje constante entre la superficie de la Tierra y la ionosfera de aproximadamente 300.000 voltios. Esto crea un campo eléctrico vertical de aproximadamente 100 voltios por metro en clima despejado. Durante tormentas, este campo aumenta dramáticamente. Si el arca incluía componentes que no sobrevivieron o que no fueron completamente descritos en el texto bíblico, componentes que actuaban como antenas o colectores de este potencial atmosférico, podría haber acumulado carga directamente del ambiente. Las puntas de las alas de los querubines, extendiéndose hacia arriba, podrían haber servido como colectores de carga atmosférica. Los relatos bíblicos describen que el arca era particularmente poderosa durante tormentas, cuando relámpagos caían. Esto sería consistente con un dispositivo diseñado para aprovechar potencial eléctrico atmosférico aumentado. Los efectos letales. No castigo sino electroacción. El arca era letal. Los relatos bíblicos son explícitos sobre esto. Cuando Uza tocó el arca para estabilizarla cuando los bueyes tropezaron, cayó muerto instantáneamente. Segundo Samuel capítulo 6. Cuando los filisteos capturaron el arca, experimentaron plagas devastadoras. Cuando los hombres de Bet-Semes miraron dentro del arca, 50.070 murieron. Primero Samuel capítulos 5 y 6. Estas muertes han sido interpretadas como ira divina, castigo por profanación. Pero cuando entiendes el arca como un capacitor de alto voltaje, las muertes tienen explicación física directa. Electrocución. Tocar un conductor cargado con decenas de miles de voltios causa muerte instantánea. La corriente fluye a través del cuerpo, deteniendo el corazón, interrumpiendo el sistema nervioso. No hay tiempo para reacción. Solo muerte instantánea. Esto es exactamente lo que le sucedió a Uza. Las plagas entre los filisteos podrían haber sido efectos de exposición prolongada a campos electromagnéticos intensos del arca. Los síntomas descritos, tumores y ratones, son consistentes con efectos de radiación electromagnética. Los tumores podrían haber sido cánceres inducidos por radiación. Los ratones podrían haber sido atraídos al arca porque ciertos roedores son atraídos a fuentes de calor, y un capacitor descargándose lentamente generaría calor. La muerte masiva en Bet-Semes después de mirar dentro del arca podría haber sido exposición a descarga masiva cuando la tapa fue removida. Si el arca había acumulado carga durante transporte y luego fue abierta, liberando esa carga en un estallido electromagnético, cualquiera en proximidad cercana podría haber sido afectado. Críticamente, solo los levitas, específicamente los hijos de Aarón, podían acercarse al arca. Habían sido entrenados en procedimientos específicos. Debían vestir prendas específicas, probablemente hechas de materiales aislantes. Debían usar las varas aisladas para transporte, nunca tocar directamente el oro. Estas no eran reglas religiosas arbitrarias.
Eran protocolos de seguridad para manejo de equipo de alto voltaje. La voz de Dios, comunicación o arco eléctrico. Uno de los aspectos más misteriosos del arca es que Dios supuestamente hablaba desde el propiciatorio, desde el espacio entre las alas de los querubines. Éxodo 25:22, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. ¿Qué era esta voz? Teológicamente, era Dios hablando directamente a Moisés. Pero técnicamente, hay varias posibilidades fascinantes. Primero, la voz podría haber sido el sonido de descargas de arco eléctrico entre las alas de los querubines. Cuando un capacitor descarga a través de un arco, produce sonido. El aire se ioniza, se calienta, se expande rápidamente. Dependiendo de la frecuencia de pulsos, esto puede crear tonos audibles, incluso palabras si está modulado apropiadamente. Las bobinas de Tesla modernas pueden ser moduladas para producir música o incluso voz reconocible. Si el arca era un capacitor lo suficientemente sofisticado, con circuitería adicional no descrita en el texto bíblico, podría haber sido capaz de generar sonido modulado que parecía voz. Segundo, el campo electromagnético intenso del arca podría haber inducido alucinaciones auditivas en quienes estaban cerca. Los campos electromagnéticos fuertes pueden afectar el cerebro humano, particularmente el lóbulo temporal, causando experiencias que incluyen escuchar voces. Místicos a lo largo de la historia que reportaron escuchar voces divinas a menudo estaban en presencia de fuentes electromagnéticas naturales o artificiales. Tercero, y más especulativamente, el arca podría haber sido un dispositivo de comunicación, un transmisor-receptor que permitía comunicación con una fuente externa. Si los Anunnaki o alguna otra inteligencia avanzada estaban monitoreando a los israelitas, el arca podría haber sido el terminal de comunicación. La tecnología no necesita ser mágica. Radio fue considerada mágica antes de ser entendida. Un dispositivo suficientemente avanzado para recibir transmisiones y convertirlas en sonido parecería voz divina para personas del antiguo mundo. La construcción, conocimiento más allá de la época. Una pregunta crítica: ¿cómo sabía Moisés cómo construir tal dispositivo? Los israelitas eran esclavos en Egipto. No eran ingenieros eléctricos. Sin embargo, las instrucciones son demasiado precisas, demasiado técnicamente específicas para haber sido descubiertas por ensayo y error. La respuesta bíblica es que Dios le dio las instrucciones a Moisés. Pero si interpretamos Dios como una inteligencia avanzada, posiblemente extraterrestre, la explicación se vuelve más técnica. Moisés recibió planos, especificaciones de ingeniería de una civilización que entendía electricidad. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, donde supuestamente recibió los 10 mandamientos y las instrucciones para el arca, el relato dice que la montaña estaba envuelta en humo y fuego, que tronaba y brillaba con relámpagos. Éxodo capítulo 19 describe lo que suena como el aterrizaje de una nave, con advertencias estrictas de que nadie más se acerque o morirá. Si una inteligencia avanzada estaba presente en el Sinaí, transmitiendo conocimiento a Moisés, las instrucciones para el arca tendrían sentido. No como revelación religiosa mística, sino como transferencia tecnológica directa. Aquí están los planos. Construye esto. Úsalo para comunicarte con nosotros. Pero ten cuidado porque es peligroso. También está la conexión egipcia. Aunque los israelitas eran esclavos, Moisés fue criado en la corte del faraón. Fue educado en todo el conocimiento de los egipcios. Hechos capítulo 7 versículo 22. Si los egipcios tenían conocimiento tecnológico avanzado, posiblemente heredado de civilizaciones anteriores o de los Anunnaki, Moisés podría haber estado expuesto a principios de electricidad. Los egipcios conocían la electricidad. Las baterías de Bagdad, jarras de cerámica con electrodos de cobre y hierro que datan de hace más de 2000 años, demuestran que civilizaciones antiguas entendían celdas galvánicas. Si podían crear baterías simples,
conceptos de almacenamiento y descarga eléctrica no estaban más allá de su comprensión. El tabernáculo, una cámara de Faraday. El arca no existía en aislamiento. Era alojada en el tabernáculo y luego en el templo de Salomón. Cuando examinas la construcción del tabernáculo descrita en Éxodo, descubres características que son consistentes con un diseño para contener y proteger de un dispositivo electromagnético. El lugar santísimo, la cámara interior donde residía el arca, estaba completamente cubierto en oro. Paredes, techo, todo oro. Oro es el mejor reflector de ondas electromagnéticas. Una cámara cubierta en oro actuaría como una cámara de Faraday, bloqueando campos electromagnéticos de escapar o entrar. Esto serviría a dos propósitos. Primero, contendría la radiación electromagnética del arca, protegiéndola de afectar a personas fuera del lugar santísimo. Segundo, protegería el arca de interferencia electromagnética externa, asegurando que sus comunicaciones con quien estaba en el otro extremo no fueran interrumpidas. El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo era hecho de tela tejida de manera específica, con oro incorporado en el tejido. Esto no era puramente decorativo. Tela conductora forma una barrera electromagnética. Velos modernos de RF usan principios similares. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y solo una vez al año, en Yom Kippur. Debía vestir prendas específicas, llevar un incensario de carbones ardientes y realizar rituales precisos. Si interpretamos esto técnicamente, el sumo sacerdote estaba tomando precauciones contra exposición electromagnética. El incienso podría haber servido propósito práctico. Cuando se quema, el humo crea iones en el aire, haciendo el aire más conductor. Esto ayudaría a disipar cualquier acumulación de carga estática en el cuerpo del sacerdote antes de acercarse al arca. Las prendas específicas probablemente incluían materiales aislantes o semiconductores. Hay tradición de que el sumo sacerdote llevaba una cuerda atada alrededor de su tobillo cuando entraba al lugar santísimo. Si era electrocutado por el arca, los otros sacerdotes podían arrastrarlo fuera usando la cuerda sin entrar ellos mismos. Esto suena a procedimiento de seguridad para manejo de equipo de alto voltaje. El poder del arca, batallas y milagros. La Biblia describe el arca siendo llevada a la batalla, donde supuestamente daba victoria a los israelitas. Josué capítulo 6 describe el arca siendo llevada alrededor de Jericó durante 7 días, después de lo cual los muros de la ciudad colapsaron. Interpretado literalmente como milagro divino, esto desafía la física. Pero interpretado como arma tecnológica, se vuelve más plausible. Si el arca podía generar campos electromagnéticos intensos o descargas de energía, podría potencialmente afectar estructuras. Las paredes de Jericó, según evidencia arqueológica, fueron construidas con ladrillos de barro en una base de piedra. Los campos electromagnéticos intensos podrían potencialmente inducir corrientes en cualquier metal en la estructura, causar calentamiento y debilitar mortero. Alternativamente, si el arca podía generar ondas sónicas a través de descargas eléctricas, resonancia podría haber debilitado las paredes. Esto es especulativo, pero el punto es que efectos descritos como milagros tienen posibles explicaciones tecnológicas si el arca era un dispositivo de energía avanzada. El arca también detuvo supuestamente las aguas del río Jordán cuando los sacerdotes que la llevaban entraron al río. Josué capítulo 3. Si el arca podía generar campos electromagnéticos suficientemente fuertes, podría afectar agua. Agua es diamagnética y puede ser repelida por campos magnéticos extremadamente fuertes. Esto requeriría energía tremenda, pero no viola física conocida. ¿Dónde está el arca ahora? ¿Etiopía, Vaticano o destruida? El arca desaparece del registro bíblico después de que el templo de Salomón es destruido por los babilonios en 586 a.C. Segundo Crónicas registra que los babilonios saquearon el templo, llevando todos los vasos de oro y plata a Babilonia.
pero el arca específicamente no es mencionada entre los objetos tomados. Esto ha llevado a especulación de que el arca fue escondida antes de que los babilonios llegaran. Segundo Macabeos, un texto apócrifo, afirma que el profeta Jeremías escondió el arca en una cueva en el monte Nebo, donde permanece hasta hoy. Otra teoría es que el arca fue llevada a Etiopía. La tradición etíope afirma que el arca fue traída a Etiopía por Menelik, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Supuestamente reside en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, custodiada por un solo monje que pasa su vida entera protegiéndola. Nadie más puede verla. El gobierno etíope y la Iglesia Ortodoxa etíope afirman que tienen el arca, pero rehúsan permitir que sea examinada, fotografiada o verificada. Esto podría ser porque verdaderamente tienen el arca y saben que contiene tecnología que no quieren revelar. O podría ser porque no la tienen y la mistificación sirve propósitos religiosos y turísticos. Una tercera teoría es que el arca está en los archivos del Vaticano. Los caballeros templarios supuestamente excavaron debajo del monte del templo durante las cruzadas y encontraron algo tremendamente valioso. Algunos teóricos creen que encontraron el arca y la llevaron a Europa, eventualmente terminando en posesión del Vaticano. Si el Vaticano tiene el arca, nunca lo admitirán. El dispositivo desafiaría teología católica. Demostrar que el objeto más sagrado del judaísmo es tecnología extraterrestre socavaría afirmaciones de milagros divinos. Es más seguro mantenerla oculta. Una cuarta posibilidad es que el arca fue destruida, ya sea intencionalmente por aquellos que entendieron su peligro, o accidentalmente cuando su energía finalmente se disipó o cuando fue dañada en batalla. Ron Wyatt y la afirmación de descubrimiento. En 1982, el arqueólogo aficionado Ron Wyatt afirmó haber descubierto el Arca de la Alianza en una cueva debajo del Gólgota, el sitio donde supuestamente Jesús fue crucificado. Wyatt afirmó que la cueva contenía el arca, todavía intacta, cubierta con sangre que había goteado a través de una grieta en la roca desde la cruz arriba. Wyatt produjo vídeos y fotografías de lo que afirmó era el sitio. Describió el arca en detalle, coincidiendo con las especificaciones bíblicas. Afirmó que cuando intentó tomar muestras de la sangre para análisis de ADN, el laboratorio quedó asombrado porque la sangre tenía solo 24 cromosomas, 23 de la madre y 1 del padre, lo cual Wyatt interpretó como evidencia del nacimiento virginal de Jesús. La historia de Wyatt es controversial. Arqueólogos convencionales la rechazan como fraude. Las autoridades israelíes niegan que Wyatt tuviera permiso para excavar donde afirma. Los vídeos son de baja calidad y no muestran claramente el arca. Las afirmaciones de ADN no han sido verificadas independientemente. Pero Wyatt tenía seguidores que creían en sus afirmaciones. Y si el arca está genuinamente enterrada bajo Jerusalén, explicaría por qué nunca ha sido encontrada por arqueólogos convencionales. Están buscando en los lugares equivocados. La pregunta es, ¿por qué no fue recuperada si Wyatt realmente la encontró? Wyatt afirmó que le fue dicho por ángeles que no la removiera, que sería revelada al mundo en el tiempo apropiado. Más probablemente, si la encontró, las autoridades israelíes la confiscaron inmediatamente y la clasificaron, porque las implicaciones de su descubrimiento serían demasiado disruptivas. La conexión extraterrestre, Anunnaki o grises. Si el arca era tecnología avanzada, ¿de dónde vino? Ya discutimos la posibilidad de que Moisés recibiera planos en el Sinaí. ¿Pero quién los proporcionó? Una posibilidad es los Anunnaki. Como exploramos en el vídeo sobre los Anunnaki, estos seres supuestamente crearon humanos y los guiaron durante milenios. Si los Anunnaki todavía estaban activos durante la época de Moisés, proporcionarle tecnología de comunicación tendría sentido. Permitiría coordinación directa entre los Anunnaki y su población elegida de humanos. El pueblo judío afirma ser el pueblo elegido de Dios. Desde la perspectiva Anunnaki, esto significaría que fueron el grupo elegido para experimentación genética continua, educación o protección.
El arca les permitiría recibir instrucciones directamente de sus supervisores Anunnaki. Otra posibilidad es que una especie extraterrestre diferente estuvo involucrada. Los descritos como grises, los extraterrestres de cabeza grande comúnmente reportados en abducciones modernas, supuestamente han estado interactuando con humanos durante milenios. Si tenían interés en guiar el desarrollo humano, proporcionarle a Moisés un dispositivo de comunicación sería consistente con operaciones encubiertas de contacto. Una tercera posibilidad es que el arca era tecnología remanente de una civilización terrestre anterior. Si civilizaciones avanzadas existieron antes del diluvio, como sugieren algunos mitos y textos antiguos, algunos de sus dispositivos podrían haber sobrevivido. Moisés podría haber sido guiado a tecnología preservada y se le enseñó a replicarla. Independientemente de la fuente, si el arca era tecnología extraterrestre o tecnología avanzada de humanos prehistóricos, cambia completamente cómo interpretamos la religión abrahámica. El judaísmo, el cristianismo y el islam se basan todos en eventos donde el arca jugó papel central. Si el arca era una máquina, entonces estos eventos fueron interacciones tecnológicas, no milagros sobrenaturales. Conclusión: cuando lo sagrado se encuentra con la ciencia. El Arca de la Alianza representa una de las intersecciones más fascinantes entre religión y tecnología. Por siglos, ha sido venerada como el objeto más sagrado del judaísmo, el lugar donde Dios mismo residía. Pero cuando aplicas análisis de ingeniería a las especificaciones bíblicas, emerge un dispositivo técnico sofisticado. ¿Era el arca un capacitor de alto voltaje? Las especificaciones lo sugieren fuertemente. ¿Mataba por electrocución en lugar de ira divina? La física lo apoya. ¿Era un dispositivo de comunicación con inteligencia extraterrestre? La función descrita lo hace plausible. ¿Dónde está el arca ahora? Nadie lo sabe con certeza. Pero si todavía existe, si está escondida en Etiopía, o enterrada bajo Jerusalén, o guardada en bóvedas del Vaticano, es uno de los secretos más guardados del mundo. Porque revelar el arca, permitir que sea estudiada científicamente, demostraría que tecnología avanzada existía en tiempos antiguos. Y eso requeriría reescribir tanto historia religiosa como historia científica. Suscríbete a El Código Infinito para continuar explorando tecnología antigua que desafía la narrativa histórica. Dale like a este vídeo si el Arca de la Alianza ya nunca te parecerá igual. Y compártelo con aquellos listos para ver textos sagrados con ojos de ingeniero. Déjame un comentario abajo. ¿Crees que el arca era un dispositivo eléctrico? ¿Dónde crees que está ahora? ¿Qué otros objetos bíblicos crees que podrían ser tecnología en lugar de milagros? Recuerda, tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y lo que los antiguos llamaron divino, nosotros podríamos llamar extraterrestre. Hasta la próxima revelación. Lee los textos antiguos como manuales técnicos, cuestiona la división entre lo sagrado y lo científico, y nunca asumas que milagros significa imposible. Este ha sido el Código Infinito, descifrando los misterios del universo, un artefacto sagrado a la vez.